Está como gobernador encargado del departamento el secretario Juan Pablo López. El gobernador Aníbal Gaviria se encuentra cumpliendo compromisos en México, 707. Señor gobernador encargado, bienvenido, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Felipe, Andrea, Paula, a Juan, y un saludo muy especial para todas las personas que nos ven a esta hora. Esta invitación estaba concertada desde la semana pasada básicamente para revisar dos temas: las afectaciones por lluvias de esta temporada del fenómeno de la Niña tan fuerte y que tanto nos ha golpeado, y por supuesto el impacto que ha generado en las vías del departamento. Pero obligado, gobernador, referirnos al caso Buriticá. Ayer supimos tarde en la noche, lo contó el CERES de Seguridad Humana y Gobierno con base en la información que entregó el alcalde. Esta mañana hablamos con el alcalde de Buriticá, que se levantaron los bloqueos. Sin embargo, allí persiste una condición de explotación ilegítima del mineral, pues que va a seguir generando tensiones y que es un asunto al que no puede quitársele la lupa ni el foco. De la situación de Buriticá, gobernador, esta mañana, ¿cómo la ve usted como gobernador? Sí, así es, definitivamente es un tema estructural, ¿cierto? Si bien logramos pues entonces que ya tuviéramos la apertura de la vía principal a principios de la semana o mediados de la semana, y ya el desbloqueo sobre todo del municipio de Buriticá y de la mina, porque ya estábamos en una situación muy compleja entonces también para las personas de Buriticá, para los trabajadores de la mina. Esto requiere una mirada muy estructural, muy integral, verdaderamente pues con el acompañamiento del gobierno nacional. El gobernador Aníbal, en compañía del secretario Luis F., estuvieron desde el primer momento acompañando esta situación, fueron al sitio, pudieron conversar con todas las personas, pero allí tenemos muchos fenómenos. Indudablemente, por supuesto, está, digamos, esa minería informal, ilegítima, pero también se combina con la presencia de grupos ilegales. Esta concesión minera también, pues digamos que tiene una actuación importante. Del municipio de Buriticá, esa migración que ha generado, por supuesto, entonces que allí haya este trabajo informal e ilegal. Entonces esto es un componente social que tiene que ser abordado de manera muy integral y con un acompañamiento muy preciso también del gobierno nacional. Exactamente, gobernador, ¿qué espera Antioquia del gobierno nacional para resolver estructuralmente la situación? Porque aquí el viernes con el vicepresidente de la Sijin Continental Gold hablamos de un salpicón, donde hay muchos intereses, y está clarísimo, creo que esto no le queda duda a nadie, que allá hay un componente criminal patrocinado por el Clan del Golfo, pero también hay una minería ancestral de subsistencia, de familias que históricamente se han dedicado a esa actividad, y ahí ya raya con un asunto no solo de seguridad, no solo legar por un título que fue concedido por el Estado colombiano, sino un tema profundamente social para unas comunidades en mucha inequidad. ¿Cuál es el rol que debería asumir el gobierno nacional de cara a una solución? Buriticá es un ejemplo. ¿Por qué ese ejemplo se replica en otras zonas del país? Indudablemente necesitamos, digamos, la política entonces del gobierno nacional alrededor de los temas mineros. El presidente ha venido dando unas pistas, también con su ministra, y en esas pistas digamos que hemos visto entonces un enfoque muy importante hacia la minería ancestral, a ir formalizando, y una mano dura hacia la minería ilegal y sobre todo los grupos ilegales pues que están abordando nuestro territorio. Pero cada caso necesita una mirada muy estructural, muy puntual. No es lo mismo el abordaje que le podamos dar, por ejemplo, a la minería ilegal en el Bajo Cauca, es una minería a cielo abierto, una minería aluvión, a la minería que le vamos a dar a Buriticá, ¿cierto? Que tenemos unos socavones muy amplios, muy difíciles de controlar, pero que además es un corredor tremendo de ilegalidad que viene desde el sur de Córdoba, desde el Urabá, baja hasta el Bajo Cauca, y que indudablemente pues hay una presencia muy fuerte de estos grupos ilegales. Entonces necesitamos, por supuesto, la mirada integral, la política del gobierno nacional en términos de minería, que se combina con la política ambiental y, por supuesto, la política de seguridad para estos grupos ilegales. Gobernador, y precisamente cómo ven ustedes la posición del presidente Gustavo Petro, de la ministra de Minas, que incluso pues este fin de semana el propio presidente se pronunció frente a la necesidad de la legalización de muchos mineros. ¿Cómo ven ustedes ese nuevo enfoque? Sí, como te decía, nos falta, digamos, conocer muy bien la integralidad, porque por ahora sabemos entonces la posición que el presidente ha abordado sobre la formalización de los mineros ancestrales, lo cual Antioquia ha venido avanzando también en ese proceso, y sobre la mano dura para la informalidad. Incluso él mencionaba entonces el ataque contundente a las dragas, de manera unificada, de manera que las fuerzas militares pudieran entonces tener allí todas las capacidades,
Pero entonces yo creo que es muy importante, el ministerio pudo conocer de primera mano todo el salpicón, como decías ahora Felipe, porque aquí tenemos también unas migraciones importantes de otros sectores de Antioquia, otros sectores de Colombia que están allí haciendo presencia, que incluso pueden tener contradicciones o podemos generar roces muy fuertes entre los propios de Buriticá y esas otras personas que vienen de afuera y que están en el territorio. Entonces necesitamos una mirada integral desde lo social, desde lo ambiental, lo minero-energético y la fuerza pública. Gobernador, pasando a otro frente, teníamos un bloqueo en la transversal de las Américas, en la subregión de Urabá, pero ya también se solucionó esta situación con unos compromisos que esperamos se asuman por parte del gobierno nacional sobre las solicitudes que tenían esas comunidades. ¿Qué pasó allí? Sí, yo creo que ahí primero reconocer, Paula, un liderazgo tremendo del secretario Luis F. Si bien era una problemática muy enfocada en el gobierno nacional, era la vía nacional que comunica a Necoclí y San Juan de Urabá, después con Arboletes, desde el sector de Mulatos. Eso es un broche de la vía nacional que hoy no tiene una concesión. Digamos que la concesión de Mar 2 llega hasta Necoclí y después hay otra concesión que empata después de Arboletes, que es Antioquia Bolívar. Entonces hay 80 kilómetros, 82 kilómetros que hoy no tienen un dueño, es el Invías, que, digamos, tiene por supuesto una situación compleja para atender estas vías. Pero es una vía que lleva 15 años aproximadamente, esa vía la pavimentó el gobernador Aníbal en su pasada administración, aunque es una vía nacional y no se le habían hecho los mantenimientos, digamos, pertinentes. Hay una protesta muy válida de las comunidades, nosotros rechazamos contundentemente las vías de hecho, pero por eso entonces Luis F. Fue directamente con el director del Invías a esta zona y con diálogo, como es, digamos, el proceder de nuestro gobierno, con diálogo, con concertación, pudimos generar el desbloqueo que ya tenía afectaciones importantes de desabastecimiento. Necesitábamos corredores humanitarios, necesitábamos la entrada del gas, entonces lo pudimos lograr. Esperamos que el Invías pueda. También tiene, digamos, complejidades contractuales, su contratista no le ha cumplido con los compromisos, pero esperamos que pueda avanzar en eso y nosotros también ahí asumimos unos compromisos importantes de poder apoyar las comunidades con maquinaria amarilla en las vías terciarias en este momento también complicado de lluvias. Muy complicado el tema de lluvias en todas las regiones, suroeste, hablaban ustedes de unas cifras enormes de la cantidad de puntos que hay en las vías de Antioquia que históricamente son los más grandes, pero frente a ese tema usted se reunió con el nuevo ministro el viernes. ¿Qué temas trataron? Sí, ¿qué temas trataron para Antioquia? Creo que fue el tema del tren y también este tema de las vías, pero que tiene que ser plática del gobierno nacional, solo no podemos. Sí, así es. Nosotros, digamos, venimos proponiendo una agenda muy importante, uniendo todos los actores del territorio para proponerle al gobierno nacional que requerimos una acción unificada de país, casi que un fondo de emergencia, es una declaratoria de emergencia, de calamidad, porque claramente los departamentos y los municipios no tenemos hoy los recursos necesarios para poder atender esta temporada de lluvias. Con el ministro estuvimos reunidos, tocamos unos temas muy estructurales, Tren del Río, por supuesto, la segunda pista del aeropuerto o la ampliación del José María Córdoba, los circuitos estratégicos y en esos circuitos estratégicos, digamos, está todo el ensamble necesario para dar una mirada muy integral a las vías departamentales de Antioquia y entonces allí no solamente las nuevas pavimentaciones, sino las rehabilitaciones, los mantenimientos, la atención de puntos críticos. Allí nosotros le venimos haciendo una propuesta al gobierno nacional para hacer una cofinanciación importante, buscar alrededor de 1 billón de pesos que nos permita hacer una atención fuerte en todos estos corredores y hablamos entonces también digamos, muy importante de unos temas de tránsito, unos temas de regulación. Esto fue una abrebocas, ya una agenda permanente que vamos a tener con el ministerio en los próximos días, las próximas semanas. Juan, mire, usted habla de muchos puntos críticos. Vean esta graficación, porque exactamente son 475 a corte de la semana pasada. Tienen la gráfica ustedes en pantalla y ven cómo la barra del suroeste se dispara con 258 puntos críticos, luego está el oriente con 81, occidente con 44, seguramente la estadística y el dato de occidente se elevó este fin de semana con el caso Olaya y la incomunicación y lo que ocurre en la vía hacia Liborina y Sabana Larga. Gobernador, atención de esos puntos críticos, ya el gobierno departamental ha destinado recursos millonarios de miles de millones, pero la situación sigue siendo muy difícil, especialmente para el suroeste. ¿Cómo vamos a avanzar? Considerando además
que las lluvias no nos van a dar tregua y que la temporada con el fenómeno de la Niña se nos va a sumar a la segunda temporada de lluvia, lo que va a ser mucho más crítico. Incluso Lidiana advertía, las lluvias serán más fuertes en lo que resta del año. Sí, Felipe, mire, aquí podemos yo creo que encontrar varias premisas. Primero, tenemos un estado acumulado de deterioro de las vías, ¿cierto? No hay unos mantenimientos preventivos, predictivos en nuestros corredores viales, sobre todo porque hay un tema estructural de la capacidad que tienen los departamentos de atender estas vías. Tenemos la temporada de lluvias más fuerte de los últimos 30 años, indudablemente, y además la más acumulada. O sea, llevamos más de 2 años en lluvias continuas y tenemos, digamos, sobre todo en el suroeste, pues la región con mayores complejidades en términos geológicos. Todo esto se combina con que en las vías nacionales del suroeste, pues entonces tenemos afectaciones muy fuertes. La dimensión de esto es tal que por primera vez en la historia del país, la vía más importante de sur a norte, que es la troncal de occidente, que va de Rumichaca a Santa Marta, está cerrada hace 4 meses, ahí en el sector de la quiebra en Santa Bárbara, y va a estar cerrada otros 8 meses, por lo menos. Eso nos muestra la dimensión que aquí estamos abordando. Entonces, cuando juntamos todo esto, pues hoy tenemos una tensión o una situación muy difícil de atender, pero que venimos hoy, digamos, como con una prioridad fundamental y unas capacidades puestas completamente, pues entonces, a la atención de este tema. En el suroeste puntualmente, esto también nos ayuda a esa dimensión. Indudablemente es la situación más crítica en términos de movilidad, ¿cierto? No necesariamente la situación más crítica en términos, por ejemplo, de pérdidas de víctimas humanas. Entonces ahí tenemos que hacer un buen balance de los recursos y las capacidades. Sin embargo, el suroeste representa hoy el 10% de la malla vial departamental pavimentada. Y hemos invertido alrededor del 22% de todos los recursos que tiene el departamento o que ha invertido el departamento en el mantenimiento de esa malla vial, en la atención de emergencias. O sea, estamos respondiendo coherentemente a la necesidad del suroeste, ¿cierto? Representa el 10% y estamos interviniendo con el 22% de los recursos, porque la situación es compleja. Lo que estamos viviendo en Valparaíso, por ejemplo, es una situación que no se había presentado en ninguna parte de Antioquia históricamente. La juventud, digamos, de las formaciones montañosas de nuestro departamento y sobre todo las fallas que hay en el suroeste, pues nos tienen una situación muy compleja como en el municipio de Valparaíso. Pero gracias a Dios no hemos tenido ninguna pérdida humana. Todas las pérdidas son materiales y de emergencias viales. Entonces allí, con esto que te digo, digamos, es mostrar que el departamento tiene puestas todas las capacidades, los municipios tienen puestas todas las capacidades. Hoy tenemos maquinaria en todas las subregiones, más o menos 30 frentes de maquinaria presentes en las subregiones, los municipios tienen sus maquinarias, sus recursos, pero esto no es suficiente para atender siquiera la coyuntura. Ahí es donde necesitamos una ayuda estructural del gobierno nacional, una declaratoria de emergencia, un gran fondo de adaptación, porque verdaderamente, como dice el IDEAM, vamos a ir hasta febrero en esta temporada y será incremental. Y precisamente, gobernador, esa ha sido una petición del gobernador Aníbal Gaviria, declarar esa emergencia. ¿Eso qué lograría, por ejemplo, para el departamento de Antioquia? Obviamente más recursos, más celeridad, pero ¿por qué esa urgencia que ha manifestado pues el gobernador? Sí, indudablemente necesitamos algo coyuntural que es recursos y capacidades para atender todos los frentes que tenemos abiertos. Esto nos ayudaría, por ejemplo, a hacer una dimensión de lo que te estoy diciendo. La red vial departamental, solamente la departamental, necesitaría cerca de 400.000 millones de pesos al año, las vías pavimentadas, y 900.000 millones de pesos al año las vías no pavimentadas para estar en un buen estado, en una temporada de lluvias normal. O sea, la temporada de lluvias del primer semestre y la temporada de lluvias del segundo semestre. El departamento tiene 160.000 millones de pesos en el cuatrenio, o sea, 40.000 millones de pesos al año, contra 1.300.000 que requeriría si quiere tener todas sus vías en perfecto estado todo el tiempo. Pero esto es si partiéramos del hecho de que todas las vías están bien y solamente vamos a hacer un ciclo de operación de aquí en adelante. No, las vías están mal, más o menos el 70% de las vías están en regular estado. Requerimos desatrasarnos de ese regular estado para poder empezar a pensar en unos ciclos de mantenimiento preventivo y predictivo.
Entonces requerimos recursos del gobierno nacional. En el 2011 se creó un gran fondo de adaptación alrededor de las emergencias que estábamos viviendo en esa época también. Eso nos ayudaría mucho. La consecución, por ejemplo, de varios puentes militares de manera urgente, en la consecución de más maquinaria, en poder solucionar obras estructurales que requieren muchos recursos. Miren, la obra de Santa Bárbara fácilmente va a costar 15.000 millones de pesos, ¿cierto? Y son cosas que se tienen que hacer de manera urgente, no dan, digamos, espera a discusiones o dan espera a planeaciones grandes, sino que se tienen que hacer de manera urgente. La obra de Valparaíso fácilmente nos puede costar 10.000, 15.000 millones de pesos también hacer una solución estructural. El departamento y los municipios no van a tener esa capacidad nunca. Pero todo eso, digamos, esa es la coyuntura, lo estructural está muy asociado a la emergencia climática, ¿cierto? Necesitamos ese abordaje de fondo de la emergencia climática que el departamento declaró en el 2020, que vamos a tener la Convención Internacional de Emergencia Climática en el mes de septiembre, y alrededor de todo eso, mira, pensarnos muy bien como país, como territorio, en ese abordaje que nosotros le estamos dando con la Agenda 2040 para buscar las soluciones estructurales, de adaptación. Hoy tenemos un momento de adaptación, ¿cierto? No podemos pensar en digamos, una gran planeación de nuestros territorios, sino que nos tenemos que adaptar y para eso necesitamos recursos importantes. ¿Y qué respuesta recibió por parte del ministro? ¿Se van a adecuar los recursos? ¿Cuál va a ser el proceso? Sí, y fundamental, el ministro, digamos, quedó muy contextualizado, pero además la conversación entre el presidente y el gobernador ha estado completamente enfocado en eso. Mientras yo estaba con el ministro el día anterior, el gobernador Aníbal estaba en la reunión de gobernadores con el presidente de la República, y además un tema que hemos venido liderando, pero que ya tenemos alineación con los demás gobernadores, es entonces este abordaje estructural del tema climático, del tema ambiental y de las emergencias viales por la temporada de lluvias, y hay, digamos, un consentimiento por parte del gobierno nacional y esperamos que podamos entonces estructurar este programa de la mejor forma. Gobernadora, la gente que hasta ahora nos ve en las regiones está preocupada por su vía, por su carretera, su vía y su vida. ¿Qué contarles, qué decirles? Que está la gobernación pendiente de todo. Veíamos aquí que también en las redes y en medios hablando de lo que pasó este fin de semana. ¿Qué decirle a la gente? Porque como dice Felipe Aramburo, va a seguir lloviendo. ¿Qué medidas tomar? ¿Qué asuntos hay que hacer para de la mano de las alcaldías tranquilizar a la comunidad? Bueno, fundamental, un llamado, por supuesto, a la precaución, al autocuidado, las personas que viven cerca de quebradas, de afluentes, siempre que estemos en esta temporada tan fuerte de lluvias, desplazarse a los cascos urbanos, a las zonas más altas, evitar viajar de noche cuando esté lloviendo, pero también un mensaje de mucha, digamos, de tranquilidad en el sentido de que hoy la gobernación tiene contratos de maquinaria y de atención de emergencias en todas las subregiones. Todos los equipos están distribuidos en los diferentes comités de gestión de riesgo de los municipios. Todos estos comités están activados. Hay atención 7x24 y atención de manera inmediata. Nosotros hemos venido haciendo un seguimiento muy importante, sobre todo a mantener la conectividad de las cabeceras urbanas. Y han sido muy pocas hoy, digamos, las que no hemos podido mantener por más de, digamos, 24 horas. Ese es como nuestro parámetro que buscamos. En Valparaíso, por ejemplo, si bien está desconectada la cabecera con la vía principal, ya hemos habilitado 3 vías alternas para que Valparaíso no tenga un desabastecimiento. En Granada ya logramos habilitar, por supuesto, entonces el punto crítico en esta solución que estaremos evaluando ahí cerca pues de la entrada del municipio. En los municipios del norte, muy atentos estamos en el municipio de Briceño, en el municipio de Anorí, los diferentes, digamos, movimientos en masa también el fin de semana en Yarumal. Entonces tenemos diferentes contratos, contratistas, maquinaria dispuestos en todo el departamento, pero además el DAGRAN con el fondo de recursos activado para todas las ayudas humanitarias que necesitemos. Bien. Gobernador, gracias por visitarnos esta mañana. Aquí, pues, importantísimo, por supuesto, mantener la movilidad o recuperarla en algunos sectores, pero es que el tema de las muertes, ya van 54 personas fallecidas en Antioquia, aportamos más del 50% de las muertes del país en este acumulado en las temporadas de lluvia. Es una situación lamentable y lo que necesitamos es alertarnos en cada rincón del departamento y de Colombia para evitar perder más vidas, porque ya hemos perdido muchísimas. Una verdadera tragedia, gobernador, 54 personas fallecidas. Sí, yo creo que ese es el punto estructural, porque esto
si bien uno pudiera decir es que son muertes evitables, indudablemente la situación que tenemos es de un tamaño impresionante. Un tema que se nos quedó por fuera, las afectaciones en vivienda. Hoy tenemos alrededor de 9.000 familias con afectaciones en vivienda, entre las que tenemos que reasentar de manera urgente porque están en una situación de peligro inminente y las que tenemos que hacer mejoramiento o buscar una solución de vivienda nueva. Entonces, todo eso es lo que se combina para que verdaderamente el país lo tenga que ver de forma estructural. Gobernador, lo último, déjeme retornar al tema de Buriticá, porque en el centro de todo este debate de 10 días estaba la búsqueda de 2 personas que aparecen en este momento como desaparecidas y se suponen están muertas en un rincón del socavón. ¿Qué actualización tiene de eso? ¿Salvamento Minero va a seguir buscando a estas personas desaparecidas? Sí, digamos que no tenemos una actualización o un dato pues preciso de la realidad de estas personas. Nosotros lo que queremos es que haya una información veraz, que haya unos terceros que puedan verificar esta situación. Invitamos al equipo del ministerio para que ellos mismos acompañaran, creo que también con ustedes, con Teleantioquia estuvieron haciendo una visita muy importante dentro del socavón. Nosotros no quisiéramos tomar un partido o de digamos, la concesión minera o de digamos, las personas que han venido haciendo las protestas o incluso de los habitantes de Buriticá. Pero sí en contra de los criminales, es que ahí está el Clan del Golfo. Exactamente, exactamente. Entonces queremos una verificación institucional que nos diga verdaderamente si estas personas sí están desaparecidas, si sí estaban allí y estamos esperando pues que nos den ese dato lo más pronto Y posible. acompañamiento permanente con Secretaría de Minas y la gente de Salvamento Minero. Así es. Gobernador, ¿hasta cuándo es este encargo? ¿Cuándo regresa el gobernador Aníbal? El gobernador regresa el miércoles en la noche, creo que llega el jueves en la madrugada. Entonces hasta ahí estaremos pues encargados, muy atentos a todos estos temas. ¿Y su agenda de trabajo hoy, ¿Hoy mañana? dónde ¿Va a va? visitar algún territorio, algún municipio? Vamos a estar muy atentos casi que en PMU constante de esta temporada de lluvias. Entonces estamos coordinando muy fuertemente el tema de Valparaíso, ¿cierto? Porque allí digamos que tenemos un fenómeno que se llama reptación, la montaña ha venido moviéndose. Lo bueno es que ha sido un movimiento lento, entonces nos permite reaccionar. Entonces vamos a estar muy atentos a Valparaíso, vamos a acompañar también al alcalde de Betulia, el alcalde de Yarumal, que tuvieron unas emergencias este fin de semana. El tema de Liborina, como bien lo mencionabas, sobre todo de Olaya, pero que es la comunicación hacia Olaya, Liborina, Pero que ya están Sabana abriendo, Larga. ¿cierto? Ya hay maquinaria amarilla allí. Allá ya tenemos el contratista y estamos abriendo, como les dije, disposición 724, pues a garantizar la transitabilidad. No damos soluciones estructurales, no podemos, pero podemos dar solución, digamos, a la transitabilidad. Y vamos a estar entonces muy concentrados en atenciones inmediatas y acción completa, pues. Esta semana también tenemos varias juntas directivas de las empresas del departamento, entonces estaremos atendiendo estos frentes. 7:30, Juan Pablo López, el gobernador encargado de Antioquia, esta mañana con ustedes en el Consejo de Redacción.